.36 del libro Callen. Entonces nos dicen que tenemos la fracción molar en la fase sólida de un sistema de dos fases sólido-líquido, esta es la fracción molar, en donde la temperatura cambia a volumen constante y nos piden que encontremos el ratio de cambio de X con respecto a la temperatura, es decir, este valor, asumiendo que los valores estándar V, alfa, KT y CP son conocidos en cada una de las fases sólido-líquido. Entonces, pues lo que nos dice es que tenemos una curva de coexistencia en donde está el sistema. Y esta es la expresión que buscamos para volumen constante en términos de estas variables. Ahora bien, conocíamos que el volumen total se puede expresar de esta manera, como una suma de dos subsistemas, 1 y 2, en el cual uno está en el estado sólido y el otro está en el estado líquido. De manera que este es el volumen en 1, el volumen en 2 y las fracciones molares. Igualmente las fracciones molares cumplen con esta expresión de acá y por lo tanto podemos despejar x2 en términos de x1, dado que esta de acá no la conocemos y esto pues va a ser x. Entonces, reemplazando en la expresión de arriba, vamos a encontrar esta igualdad de acá y por lo tanto podemos encontrar una expresión directa para nuestra fracción molar en el estado sólido, que va a quedar en términos de V, V1 y V2. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esto con respecto a la temperatura y haciendo la regla del producto, de la derivada del producto, entonces vamos a encontrar esa expresión de acá. Haciendo un poco de álgebra y repartiendo los términos, vamos a llegar a esta expresión final para nuestra derivada de la fracción molar con respecto a la temperatura a volumen constante. Sin embargo, vemos que pues esto lo conocemos en realidad, pero vemos que nos encontramos con la variación de V2 y de V1 con respecto a la temperatura, que es algo que no conocemos. Y lo que vamos a hacer es buscar una expresión en términos de estas variables de acá que sí conocemos, para que entonces podamos expresar esto. Ahora bien, vemos que el volumen molar en general va a ser una función de T y de P. Entonces su derivada total va a quedar de esta manera. Y por lo tanto su derivada con respecto a la temperatura, que es equivalente a dividir esto con respecto con T, entonces nos va a quedar de esta forma. Y esto de acá son valores que ya conocemos. Este valor de acá va a ser igual al volumen multiplicado por la compresibilidad isotérmica. Y esta expresión de acá va a ser igual al volumen multiplicado por el coeficiente de dilatación. Y ahora bien, lo que hacemos es entonces pues calcular esta expresión para los volúmenes que nos interesan, que es V1 y V2 con respecto a la temperatura. Y por lo tanto vamos a encontrar esta expresión de acá. Y entonces estos términos, como mencionamos, ya los conocemos y los podemos reemplazar. Nos va a quedar estas dos expresiones para estos dos valores que son los que buscamos. Sin embargo, vemos que hay otro término que nos incomoda, que es la variación de la presión con respecto a la temperatura. Entonces, ¿cómo varía esto? Lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de Clausius-Caperian. Y por lo tanto, para fases en equilibrio, que es el sistema que tenemos, que nos encontramos en coexistencia, el potencial químico es constante y por lo tanto el potencial químico en 1, que depende de T y de P, es igual al potencial químico en 2, que depende de T y de P. Y por lo tanto sus variaciones también van a ser iguales. Ahora bien, recordemos la energía libre de Gibbs y habíamos encontrado que la energía libre de Gibbs G era igual a N por mu. Y por lo tanto la energía libre de Gibbs molar va a ser igual a mu. Y G pues es una función de T y de P, por lo tanto su derivada total va a quedar de esta manera. Que esto va a ser igual a su derivada total, a su variación total de mu. Y estos términos de acá salen de las ecuaciones de estado que hemos calculado para la energía libre de Gibbs, en donde esto va a ser menos S molar y esto V molar. Y por lo tanto nos van a quedar estas dos expresiones de acá, que las podemos igualar dado que es constante. Dado que mu es constante en este caso. Y por lo tanto encontramos esto y podemos ya directamente despejar de P de T, que nos va a quedar como este delta, es esto que bautice delta, que es la diferencia entre los dos sistemas. La diferencia de entropía molar y de volumen molar entre los dos sistemas. Y entonces delta S, pues tampoco es algo que conozcamos en realidad. Pero pues conocemos el calor latente de la coexistencia, que va a ser igual a T por la variación de la entropía en los dos estados. Y por lo tanto, esta variación la podemos expresar en términos de este calor latente. Y por lo tanto, dp de T va a quedar expresado de esta manera de acá. Y ya lo que vamos a hacer es reemplazar esto en nuestras ecuaciones acá. Y por lo tanto nos va a quedar estas dos expresiones, que factorizando pues nos quedan de esta manera un poco más amenas. Y estos valores pues ya nos quedan en términos de cosas que conocemos. Y por lo tanto ya lo podemos meter en esta ecuación de acá, que es nuestra expresión de la variación de la fracción molar con respecto a la temperatura a volumen constante. Y por lo tanto reemplazando acá estas expresiones que encontramos acá arriba, pues vamos a llegar a esta expresión de acá, que simplificando y expresándolo como el delta que había definido anteriormente,
pues no queda de esta forma, y esta va a ser nuestra solución. Esta va a ser nuestra expresión para la variación de la fracción molar con respecto a la temperatura a un volumen constante.